¿Me oye? Ay, no sé si se me oye. ¿No? Sí, profe. Ah, bueno, gracias. Ah, bueno, ahora sí. Es que el chat estaba trabado, ¿qué va? Ahora sí, ya corrió. Bueno, chiquillos, vamos a ver entonces el metabolismo de carbohidratos. Tenemos un par de días, bueno, 3, ¿no? 3 días tenemos. Así que bueno, vamos con calma, para no apresurarnos demasiado, pero sin pausa, que tiembla mucho. Bueno, pues entonces yo les voy a poner dibujillos así como diciendo en dónde ocurre esa vía o cosas así, ¿vale? Acuérdense que de las vías metabólicas, como comentábamos el otro día, hay que, como que no faltaba algo de la última clase, ¿no? ¿Verdad? No sé, dime tú, yo no soy consciente. Pero dio clase la profe Jimena y todo, ¿verdad? En medio. O sí, faltaba radicales libres. Mm, de repente, como que me quiere sonar. Sí, que yo decía, no importa. Para que venga la propia Jimena, en vez de quitarle un espacio a Jimena, lo vemos. Sí, 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 tienes razón, me parece. Sí, ¿verdad? No habíamos visto los radicales libres. Ok, ok. ¿Es esto, Dilani? ¿Verdad? Me imagino, lo de después del ciclo de Krebs. Vale, que quedaban los radicales libres pendientes, ¿verdad? ¿Es correcto? Más bien gracias, Dilani, que estás en todo contigo. Bueno, vamos a verlo entonces. Bueno, qué dicha. Qué dicha que se acordó. Bueno, entonces nosotros de hecho tenemos la práctica esta semana, tenemos la otra parte de cinética enzimática, pero la semana que viene la práctica es virtual y ya ahí hablamos de los radicales libres, ¿vale? Volvemos a hablar un poquito de ellos y avanzamos un poco el tema. Y luego, además de ver el proceso de peroxidación lipídica, que se puede medir un poco en el laboratorio, mediante un marcador que es el malondialdehído, ¿verdad? Pues entonces, además de eso, que lo hacemos de forma virtual, el siguiente laboratorio, que es justo antes de Semana Santa, ese día medimos actividad antioxidante de de jugos, ¿vale? Comerciales. Entonces, si este temita, pues es lo que vamos a ver un poquito antes de hacer esas prácticas de laboratorio también, ¿verdad? Para que tenga sentido, para que unas cosas se refuercen con las otras. Bueno, pues entonces, aquí les puse a las mitocondrias porque las mitocondrias son la mayor fuente de radicales libres que hay en la célula, ¿vale? Ok, entonces, primero, ¿qué es un radical? ¿Verdad? Que uno habla de radicales libres, pues tiene que hablar qué es un radical. Pues es una molécula, o realmente no tanto una molécula, puede ser cualquier especie química, ¿verdad? Molécula, átomo, con un electrón desapareado en un orbital, ¿vale? Entonces, en principio, una molécula con un electrón desapareado en un orbital. Ahora, si ustedes no se acuerdan qué era lo de los electrones apareados o desapareados, tienen que ir a revisar eso. Si no se acuerdan bien, pero tienen una leve idea, puede ser suficiente, ¿de acuerdo? ¿Recuerdan aquello de los electrones que tenían el spin, o algo así, ¿verdad? El spin para arriba, para abajo, aquella flechita, yo tampoco es como que tenga el concepto de electrón desapareado, es algo muy abstracto, ¿verdad? Pero entonces, si tienes un electrón desapareado, la molécula se vuelve inestable, ¿vale? Y va a querer conseguir otro electrón para que se
ya se estabilice ese electrón desapareado que tiene, pero entonces, claro, le quita el electrón a otra molécula. Entonces esa molécula se vuelve un radical, ¿vale? Bueno, concretamente se suele hablar de radicales libres, que son pues radicales, que acabamos de mencionar ahora, moléculas con un electrón desapareado en un orbital, pero pues que existen de forma independiente, ¿vale? Que pueden estar solos y no eh, solo pegados a alguna otra molécula. ¿Alguien tiene dudas por ahí? No. Bueno, pues entonces aquí tenemos un átomo o una molécula con sus electrones ahí adecuados. Esto es una cosa muy representativa, muy ilustrativa nada más, ¿verdad? Pero bueno, te sirve para ilustrar eso al radical libre. Tiene un electrón desapareado, entonces quiere otro para que ya estabilice ese electrón desapareado. Aquí da la impresión de que tiene muchos, ¿verdad? Pero muchos electrones, le falta solo uno, pues bueno, más o menos ese es el efecto final, ¿verdad? Que le hace falta coger otro electrón para que no esté desapareado el que tiene por ahí. Ok, pero entonces el otro átomo sano antes, ahora se va a quedar sin un electrón, ¿no? Entonces es posible que esa molécula nueva, ahora, que antes era un átomo o una molécula normal, pues ahora tenga un electrón desapareado él, entonces se convierte en un radical libre. Muchas veces esos radicales libres generan estas reacciones en cadena, ¿de acuerdo? Que un radical libre quita un electrón a otra molécula que a su vez se convierte en radical libre y le quiere quitar un electrón a otra molécula y a su vez se convierte en radical libre, ¿vale? Hasta que llega alguna molécula que cuando le quitan un electrón no se queda como radical libre porque ese electrón que le falta se estabiliza por resonancia, por ejemplo, ¿vale? Entonces esas moléculas podrían funcionar como antioxidantes. ¿Vale? Entonces eso vamos a ver en el laboratorio también. Ahora me está preguntando Valeria lo mismo que acabo de decir. En el aula virtual, en vez de estar buscando las notas, deberíais estar prestando atención a la clase. Pequeño detalle, ¿verdad? Pero están, es que yo he cerrado el aula virtual o no. Ah, no, al final no la cerré. Aquí está. Arriba del aula virtual, donde están los programas y todo eso, ahí hay una carpeta. Pone carpeta de notas. A ver dónde está. Ahí en el apartado que se llama documentos del curso, encima, al final del todo, encima de discusión de artículos. Mira, ahí está. Aquí está, ¿ves? Arriba, aquí está contacto, documentos del curso, programas, listas y notas. Aquí están. ¿Vale? Ahí están las notas, ¿verdad? Esto, quiero compartir pantalla, quiero compartir solo lo otro. Listo. Siempre van a estar ahí, ¿vale? Las notas. La carpetita. Ya hemos estado usando antes. En el chat, volvió. Es. Ok, ok. Listo. Sí, eso del cambio de profesores es un enredo, no saben a cuál enlace meterse, ¿verdad? Ok. Bueno, ahora sí. Entonces, la formación de radicales libres es normal e inevitable. Nosotros lo hemos visto en la cadena respiratoria. Un ejemplo claro que es la coenzima Q. Cuando recibe un electrón, se vuelve radical, bueno, un hidrógeno se vuelve un radical libre, pero cuando coge el siguiente electrón, ya se vuelve una molécula estable. ¿De acuerdo? Pero según las circunstancias, podríamos, ahí ese radical libre podría, ¿verdad? Si cambiaran las circunstancias y no fueran las
normales, podría iniciar una reacción en cadena en la que quite electrón a otra molécula que a su vez se vuelve radical libre, etcétera. Y habíamos ahí comentado también que el 2%, por ejemplo, no recuerdo exactamente, de todo el oxígeno que está en la mitocondria se convierte en el radical superóxido, ¿verdad? Entonces, bueno, es algo normal, ¿vale? Es inevitable, digamos, y no solo es inevitable, pero malo, digamos. No, es que de hecho los radicales libres pueden tener ciertas funciones necesarias para el organismo. Ok, pero tiene que entonces haber un equilibrio entre esas moléculas prooxidantes o radicales libres o moléculas muy reactivas que oxidan a otras y los antioxidantes, ¿vale? El desequilibrio a favor del daño oxidativo, ¿verdad? Es ese famoso estrés oxidativo del que se puede hablar mucho. ¿Por qué estamos hablando de que estas moléculas son oxidantes? A ver, ¿qué era lo de oxidar y reducir? ¿Lo tienen bien claro? ¿Por qué decimos que esto genera un estrés oxidativo si hay muchos radicales libres? A ver, que alguien me lo explique un poquito. Hay que tener bien clara la diferencia entre oxidar y reducir y esas cosas. A ver, me equivoqué. Chicos, ¿alguien? ¿Por qué un radical libre oxida moléculas? Que yo he dicho que quita electrones, exacto, roban electrones, ¿vale? Entonces la otra molécula pierde un electrón. Cuando pierdes un electrón te oxidas, exactamente, ¿vale? Entonces por eso estas moléculas son oxidantes porque quitan electrones a otras moléculas. Entonces ellas se oxidan, exactamente, Guadalupe. Y entonces, entonces el radical libre cuando coge un electrón, pues él se reduce, ¿verdad? Y entonces ya se estabiliza. ¿De acuerdo? Entonces, una molécula antioxidante, ¿qué tendría que hacer? Pues darle el electrón al radical libre que se neutralice, que se estabilice, se reduce, ¿verdad? ¿Sí? Pero se estabiliza. Pero ese antioxidante, a su vez, tiene que mantener una estructura estable cuando pierde ese electrón que le ha dado al radical libre. Eso es lo que tienen que cumplir los antioxidantes, ¿vale? Que él se mantenga estable. Eso depende de cuál estructura tengas, ¿sí? Entonces ahorita analizamos un poquito la estructura de los radicales libres y todo, pues vamos a seguir un poquito con el tema, pero ya estamos ubicados, ¿verdad? Profe, Sí, dígame. entonces el antioxidante es el que se oxida. Exactamente, él se oxida para evitar que se oxiden otras moléculas, él Ok, se oxida, pero no queda inestable. Eso es lo que tiene que cumplir, exactamente, tienes razón, él se oxida, claro. Ujú. ok. Y el, y el, y el oxidante como tal es el que se reduce. Exacto, que es el radical libre, o ahora estamos llamándole radical libre por ahora, ¿verdad? Exactamente. ¿Mm? Él se reduce, con eso se estabiliza, ese es el plan. No, vale, perdón, ahí en el chat dice el radical libre se oxida, no, el radical libre él se reduce, porque él quita un electrón a alguien y cuando tienes un electrón más, coger electrones es reducirse. ¿De acuerdo? El radical libre, cuando hace eso de robar electrones, él se reduce. Y con eso ya se neutraliza o se estabiliza, se queda tranquilo, ya deja de ser un radical libre. ¿Verdad? Pero la otra molécula a la cual le quitaste el electrón puede ser que se haya convertido en un radical libre. Ajá. Bueno, eso es. Pero entonces el radical libre cuando coge un electrón más bien se reduce. El que se oxidó es el otro, la otra molécula a la que le quitaron el electrón. Ok. Bueno, entonces eso. Si hay un desequilibrio se llama estrés oxidativo. Bueno, entonces, además de los radicales libres, nosotros casi que usamos indiferentemente las dos palabras como si fueran lo mismo, aunque no son lo mismo exactamente, pero tienen esa característica de que son moléculas muy oxidantes, ¿vale? Entonces, los radicales libres son los que tienen un electrón desapareado y por eso quieren coger otro electrón,
Pero hay otras moléculas que sin ser técnicamente un radical libre, porque no tienen electrón desapareado, de todas formas son moléculas muy oxidantes. Tienden a reaccionar con otras moléculas oxidándolas y reduciéndose ellos. El propio oxígeno. El oxígeno es una molécula muy oxidante, ¿vale? No es un radical libre técnicamente, aunque más o menos el otro día leía yo que se podría considerar el oxígeno un birradical. Pues como es un birradical, pues entonces está medio estabilizado ahí, pero yo no sé, para mí esto es un poco abstracto también, ¿vale? Pero claro, tú ves el oxígeno así escrito y tú ves una molécula, pues en principio estable, pero sí es muy reactiva y muy oxidante, con lo cual tiene esa característica en común con los radicales libres. Entonces, a veces les llamamos radicales libres a las otras que no lo son o lo que sea, a veces mezclamos un poquito los conceptos. Pero esto eros significa especies reactivas de oxígeno, ¿vale? Que es lo mismo que ROS en inglés. R, ¿verdad? La O y luego la S de species, ¿vale? De especie reactiva es una especie química, ¿verdad? Reactiva de oxígeno. También hay especies reactivas de nitrógeno, por ejemplo, así, ¿verdad? Bueno, pero el caso es que estos son ejemplos que tenemos en el organismo o que son que nos pueden afectar fácilmente a los seres vivos. Entonces tenemos el oxígeno, que técnicamente es un birradical. Luego tenemos el superóxido, ¿verdad? Este sí es un radical, claramente, no, el otro es un poco más abstracto, pero este sí es radical superóxido. Luego está el peróxido de hidrógeno. Este pues técnicamente no es un radical, pero es una molécula superoxidante también, ¿vale? Y si, ¿ves? Si coge un electrón, todavía se vuelve un radical libre. Si coge un electrón, vale, ya no es un radical libre, pero ahora es otra molécula que sigue siendo muy oxidante. Si coge un electrón, se convierte en agua más el radical hidroxilo. Y el radical hidroxilo es lo más reactivo de todos. Es el más dañino, por así decirlo.